la presidencia de la República es el máximo escaño que todo político pretende conquistar en cualquier parte del mundo. Haciendo una correlación de datos, se puede concluir que la presidencia de la República a Mauricio Macri le costó más barato que al propio presidente de la República del Paraguay, Horacio Cartes. El partido Cambiemos de Argentina, que propuso la candidatura de Mauricio Macri para la presidencia argentina y la ganó, gastó $8.793.414 en su campaña presidencial. Esto refiere a costos operativos y publicidad proselitista. El dato fue presentado por la agrupación política con documentos a la Cámara Nacional Electoral del vecino país. Desglosando la cifra y poniéndola en perspectiva, se puede decir que a Macri cada voto le costó $0.71 para alcanzar el poder, ya que obtuvo 12.317.330 votos para llegar a la presidencia. En nuestra moneda, cada voto le costó al presidente argentino la suma de 4.089 guaraníes. En contrapartida, el presidente Horacio Cartes gastó más en términos proporcionales. Según lo declaró la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado, la campaña de Cartes costó $8.560.000. Esto hace una relación de $7.8 por voto, ya que el actual mandatario obtuvo, según el registro oficial, 1.094.469 votos. En moneda local, esto significa que la presidencia le costó a Cartes la suma de 44.928 guaraníes por voto. Para llegar al Palacio de López, Cartes tuvo que desembolsar 10 veces más de lo que hizo Macri para llegar a la Casa Rosada.